Con ustedes, el doctor Gunter González Barrón. Muy bien, buenas noches. Me toca a mí la difícil tarea de resumir las ponencias. Y normalmente en este ámbito, así como en los prólogos, ¿no? Cuando alguien le pide un prólogo, siempre pues tiene que hablar bien del libro. Difícil que alguien hable mal del libro porque simple y sencillamente el prólogo no se publicaría. Pero yo a veces me han pedido prólogos, pero he visto el libro y la verdad que he preferido guardar silencio. El día de hoy me han pedido que haga una especie de resumen de las ponencias. Lamentablemente he aceptado antes, porque si hubiera sabido mucho de los temas, la verdad que tampoco hubiera aceptado. Así que voy a tener que realizar una labor crítica de algunas de las ponencias y en eso me voy a concentrar porque, bueno, pues para hablar bien de las ponencias yo creo que eso no sería mi función. Mi función creo que es aquí exponer lo que a mí me parece particularmente, a veces gravemente, errado. Y vamos a comenzar con el tema referente a lo que acabamos de escuchar, para no irnos muy lejos. En primer lugar, es absurdo pensar que alguien le va a pagar una expropiación por el uso del subsuelo a 50 metros en profundidad. Eso nunca ha ocurrido en el Perú, por ejemplo. Nunca ha pasado. A nadie le han pagado nada por construir a 50 metros abajo, en el subsuelo. Y tampoco le pagarían nada por construir un puente 50 metros arriba. O sea, no entiendo cuál es la crítica, la verdad, al Código Civil, porque el supuesto problema que se narra nunca ha ocurrido. Por lo demás, el Código Civil tiene una ventaja, que es que da un criterio abierto, no un criterio cerrado, no un criterio específico. Porque el Código Civil, pues, tal vez al estilo Japón podría decir, bueno, pues que la propiedad se extienda 4 metros hacia arriba, o 5 metros hacia arriba, o 10 metros hacia arriba. Y perdón, ¿y qué pasa si la zonificación cambia, como hemos visto que cambia cada rato? ¿Qué pasaría entonces con mi predio? ¿Que el Estado sería propietario del tercer piso de mi casa? ¿O que el Estado sería el propietario del 4.º piso? Eso es absurdo. Justamente el Código Civil tiene la ventaja de decir, la propiedad se extiende hasta donde le sea útil al propietario. ¿Por qué? Porque establece un criterio que recién se va a determinar, se va a precisar, se va a fijar, se va a establecer de manera concreta con la zonificación, que puede ir variando, que puede irse modificando. Entonces, no podemos tener una ley que diga se extiende a 3 pisos de altura o a 4 pisos. Esa es la razón por la cual el Código Civil y todos los códigos civiles del mundo tienen reglas abiertas, no reglas cerradas. Porque si tuviesen reglas cerradas, implicaría que ¿qué hacemos cuando la zonificación se modifica? ¿Qué significaría? Que ahora tenemos al propietario arriba o abajo nuestro, en el sótano o en el tercer piso. Eso no es posible. Entonces, el problema que se plantea, la verdad, no existe. Y cuando un problema no existe, entonces estamos hablando de más. Por otro lado, lo que hizo el tribunal registral en esa resolución, que impidió que se inscriba una reserva de vía, es la solución absolutamente lógica, además de legal. Ojo con lo que digo, no solamente es la solución lógica y razonable, sino que además es la legal. ¿Por qué? Porque imaginemos que empecemos a inscribir la zonificación o los parámetros urbanísticos o las limitaciones legales de la propiedad en el registro. Imaginemos que se empiecen a inscribir, entre ellas la reserva de vía. ¿Qué va a pasar si empezamos a inscribir ese tipo de limitaciones que operan legalmente, no operan por pacto,
operan legalmente. Es decir, la norma ya me dice que hay esa limitación. Si nosotros empezáramos a inscribir ese tipo de limitaciones, nos vamos a encontrar con situaciones curiosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si inscribimos una zonificación que dice que yo puedo construir 5 pisos? Muy bien, tengo 5 pisos, entonces yo compro la casa y digo, la zonificación dice que puedo construir 5 pisos, así está inscrita. Muy bien, pero tal vez esa zonificación en el camino ya fue modificada y ahora se puede construir menos de eso. La pregunta sería, ¿y en ese conflicto qué cosa va a regir? ¿Lo que dice la ordenanza vigente sobre la zonificación o lo que dice el registro que se quedó desfasado en el tiempo porque obviamente al propietario que vendió ya no le convenía inscribir el cambio a menos? Seguro si el cambio era más lo inscribía, pero si el cambio es para reducir su volumetría, ¿no?, o su aprovechamiento urbanístico, entonces ya no me conviene inscribirlo y no lo inscribo. ¿Qué va a primar? ¿El registro con 5 pisos o la norma jurídica que me dice 3? Yo no creo que alguien podría decir que va a primar el registro, porque si no en la ciudad, ¿cómo la ordenamos? Imagínense esa ciudad, dependiendo de que si está inscrito o no está inscrito, se cumple la ley. ¿Desde cuándo la ley está supeditada a que algo se inscriba o no se inscriba? La ley se cumple porque está en la ley, es suficiente. La zonificación se cumple porque está en normas, está en ordenanzas. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de inscribirla? Ninguna. Porque aun cuando está inscrita, si la zonificación normativamente está modificada, lo que va a regir es la norma. Entonces, ¿para qué está inscrita? Lo que se produciría más bien es posibilidades de estafas y fraudes, porque mucha gente, ingenuamente y de buena fe, creería en lo que está inscrito, cuando en realidad lo que prima es lo que está en la ordenanza municipal. Por lo tanto, inscribir la zonificación no da ninguna ventaja, no produce ningún efecto jurídico, pero sí permite los fraudes. Entonces, ¿para qué lo inscribimos? ¿Solo para darnos el gusto de inscribir algo? No lo creo. Entonces, está muy bien que las reservas de cualquier tipo, incluyendo de vías, no se inscriban, porque se trata, repito, de limitaciones que se imponen por la ley, no son limitaciones por pacto. Si A, B se ponen de acuerdo por pacto en limitar su propiedad, eso sí que se inscriba, porque la ley no lo dice, y para que la gente lo conozca tiene que estar inscrito, pero una limitación legal no. Por lo demás, en todo caso, yo me podría preguntar, en esta situación, ¿quién es el órgano que a quien la Constitución le ha delegado el control urbano? ¿Al registro público o a la municipalidad? Porque me parece que con ese criterio es el registro público ahora el que verifica el control urbano, porque ahora tenemos que ir a registrar las limitaciones y los parámetros urbanísticos. La respuesta es que no. Entonces, una crítica totalmente infundada, sin dudas. Otro tema, a mí no me parece que esté erróneo lo de la Municipalidad de San Isidro, porque esa es la lógica, porque yo puedo tener un predio colindante, ¿no? Yo tengo un predio colindante, el predio colindante tiene 1 hectárea y está construyendo, y la construcción está a 50 metros, ¿qué? Ahí hay colindancia. O sea, viene terreno vacío, el edificio, y el otro terreno, y la otra construcción está a 50 metros. ¿Ahí habría colindancia? ¿Se cumpliría la finalidad realmente? No se cumpliría. Entonces, a mí me parece que lo de la Municipalidad de San Isidro sí responde al espíritu de la figura. No es que esté en contra, responde al espíritu. Más bien lo otro, pensar que solo es colindancia con el predio, aunque el predio, su construcción esté muy alejado, eso va totalmente contra la razón de ser de esa figura, que lo que busca pues es mantener la estética y el orden. Pero no creo que pueda haber orden cuando hay en el medio un solar, un terreno no construido inmenso, aunque formalmente sea colindante, porque es el mismo propietario. Entonces, la verdad, no veo ninguna de las 3 supuestas críticas acertadas. Y en realidad, en términos generales, yo me pondría a pensar si derecho urbanístico, por ejemplo, ya saliéndonos de la exposición anterior,
ya en términos más generales y macro, lo que nos podríamos poner a pensar es si derecho urbanístico es sinónimo a trámites registrales. Porque yo últimamente estoy viendo que se habla de derecho urbanístico y se empieza a decir los requisitos para pedir una licencia, los requisitos para pedir una habilitación o los requisitos para inscribir en el registro público. ¿Derecho urbanístico es trámites registrales? Yo no creo que el tema registral sea relevante en lo urbanístico. Es más, diría que es lo último. Es más, diría, el registro en realidad, ¿qué cosa tiene que oponer cuando una persona ya tiene su declaración de fábrica municipal? ¿Qué más va a hacer el registro? A ver, ¿qué más va a verificar? Si el competente es el gobierno local. El registro en la práctica lo que tiene que hacer es archivar el documento y ya. ¿Qué más va a cuestionar? Y la verdad es que en muchos países del mundo, ¿no?, un poquito más racionales, las declaraciones de fábrica no se inscriben en el registro, por una razón muy simple. La declaración de fábrica es un acto urbanístico normalmente municipal y queda en ese ámbito. Muy bien, tal vez por concentración de la información, llevémoslo al registro. Ojo que no es un motivo sustantivo, es un motivo formal. Para concentrar la información, llevémosla al registro. Pero ¿y qué más se va a calificar en el registro? Si se supone que ya hubo una licencia, hubo una conformidad, ya hubo una autorización. ¿Qué más puede oponer? Derecho urbanístico, la verdad, no tiene nada que hacer con derecho registral, porque el registro lo único que debería hacer es archivar la declaración de fábrica y nada más. No como hoy, que en la práctica casi es una nueva instancia de la municipalidad y en la cual se verifica cada cosa más inútil que la otra. Yo, por ejemplo, he visto esta observación en el registro. En el expediente no aparece el número. La pregunta es, ¿y al registro qué le importa el número del expediente? Si el número del expediente en todo caso le importa a la municipalidad, ¿para qué el registro? Otra, en el formulario no ha firmado el cargo de recepción y entonces ¿cómo lo ha presentado? Se lo han entregado, ¿no? ¿Qué importa que haya firmado o no el cargo de recepción? Cosas de ese tipo. La pregunta es, ¿vale la pena seguir con ese tipo de calificación inútil e inservible? Porque el registro se supone que sirve para dar seguridad jurídica, pero ¿qué seguridad jurídica me amplía por decirme falta el número del expediente, no firmó el cargo de recepción o se equivocaron en el nombre, que es Luis, y le pusieron Luisa, pero todo indica que es Luis porque hay 50 documentos más que dicen que es Luis? Entonces vaya a la municipalidad a hacer una aclaración. ¿Y cuánto me va a demorar eso? A hacer una aclaración en la municipalidad. Entonces, vamos a los temas de fondo acá. El derecho de registro no es derecho urbanístico, es un derecho formal que tiene su ámbito. Y en este punto, muy, muy limitado. El problema, pues, es que lamentablemente nosotros tenemos una ley de habilitaciones y edificaciones que es una ley de meros procedimientos, porque la ley de habilitaciones y edificaciones, ¿qué otra cosa no es que una ley de procedimiento administrativo? Eso no es una ley urbanística. O sea, no puede ser una ley urbanística que me dice, bueno, tienes que presentar tales requisitos para pedir una licencia de edificación. Eso no es una ley urbanística, eso no es una ley de determinación del uso y aprovechamiento del suelo. El tema es que nosotros no tenemos una ley realmente del suelo. Por eso que esa es la razón, no porque el tribunal registral esté mal, no porque la municipalidad de San Isidro diga que la colindancia es esto y no es lo otro, eso no es el tema. Acá el tema es el siguiente: en el Perú no existe una ley del suelo, por lo tanto no existe una ley que regule los principios reguladores del urbanismo. En consecuencia, lo único que tenemos es una ley de procedimientos y es evidente que ante esa situación el funcionario que la va a aplicar no sabe qué hacer, más que contar los requisitos. El problema no es de forma, el problema es de fondo.
¿Por qué la municipalidad distrital choca con la provincial y con la ley del Congreso? Porque no sabemos hasta ahora distinguir las fases del urbanismo. Entonces todos entran a lo mismo. ¿Cuáles son las fases del urbanismo? Primero tengo que ordenar el territorio, punto 1. Después, ¿qué cosa? Tengo que establecer un plan o varios planes, porque el urbanismo se hace con centralización, con dirección central, con autoridad. El urbanismo no se puede hacer poniéndonos todos de acuerdo, porque entonces se frustraría su finalidad, porque no nos vamos a poner todos de acuerdo en cómo usar el suelo. El urbanismo se hace con dirección, con autoridad, y se hace distinguiendo sus fases. Una fase será la ordenación del territorio, la otra fase será los planes urbanísticos, y luego vendrá la gestión urbana, o sea, la ejecución de los planes. Por ejemplo, la habilitación urbana es un tema, ¿acaso edificatorio? ¿Acaso la habilitación urbana es simple y sencillamente, bueno, vamos a hacer unas obras, pues veredas, pistas, etcétera? ¿Es así? ¿Eso es la habilitación urbana? No, yo con la habilitación urbana, perdonen, estoy construyendo la ciudad, estoy ampliando la ciudad, estoy creando malla urbana, y eso es de interés general, eso no es de interés solamente del señor que construye o del habilitador o de las dos personas que han comprado un terreno allí, es de interés general. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hacemos nosotros ante eso con una ley de procedimientos que sanciona en todos los trámites el silencio positivo como única solución? O sea, como no funciona la administración pública, ¿cuál es la solución que da? El silencio positivo a los 20 días. No hay ningún país en donde la ciudad crezca por silencios positivos, porque entonces crecería pues de cualquier forma. Ninguna ciudad, ningún país del mundo tiene un urbanismo con silencios positivos de esa forma. Ninguno. Entonces, ¿por qué se producen pues esos conflictos? Gobierno local, ley del Congreso, ahora gobierno local, provincial y distrital. Porque unos son buenos, otros son malos, dependiendo de cuando yo trabajo en la municipalidad o cuando yo trabajo en el Estado. No, si no existe la ley macro, la ley marco, que delimite las funciones. Por ejemplo, aprobar la habilitación urbana es lógico que lo haga el gobierno local. Sí, claro, porque es un acto administrativo concreto y específico, pero ese acto concreto y específico, lo que está haciendo es ejecutar el plan. Es un acto de ejecución, es un acto urbanístico, no es un acto de mera construcción y poner una pared. Yo estoy concretando los planes en ese predio en concreto. Entonces es un tema que solo podrá ser superado, no con parches, no diciendo, bueno, pues hay que coordinar con las municipalidades distritales y la provincial para que cada uno no se mande por su lado. No, lo único que tiene que hacerse es establecer claramente quién tiene competencia para qué, porque hay competencias para dictar normas, hay competencias para dictar reglamentos y finalmente hay competencia para aprobar los actos administrativos concretos, que normalmente pues va a tener que ser las municipalidades distritales porque son las que están más cerca supuestamente del ciudadano. Entonces es la que le tiene que aprobar en concreto el acto de licencia, cualquiera que éste fuese. Mientras sigamos nosotros regulando el urbanismo como si fuese cada vez que trámite vamos simplificando, el resultado va a ser exactamente el mismo, o sea, no avanzamos. Otro tema, en el Perú no existe jurisprudencia urbanística. ¿Qué jurisprudencia urbanística existe? Cada municipalidad pues dirá A, otra dirá B, otra dirá C, otra D, etc. No existe. Entonces, la solución tiene que partir por crear, así como hay un tribunal fiscal para que unifique los criterios. Imagínense que cada municipalidad se vaya por su lado para acotar tributos, ¿no? Entonces, así como hay un tribunal fiscal que tiene que uniformizar las decisiones y empezar a enseñar, porque esa es una función de los tribunales, enseñar, pedagógica,
Bueno, pues tiene que haber un tribunal urbanístico que empiece a dar criterios fijos, que empiece a establecer precedentes y soluciones predecibles a los casos. Mientras no haya eso, mientras cada municipalidad por aquí y por allá tenga el criterio que quiera, el problema va a ser el mismo, porque no solo con leyes se soluciona cualquiera de estas discrepancias y conflictos que se presenten en el urbanismo a diario, sino que también se arregla con aplicación en concreto de esas normas. Y no hay otra fórmula de predecir y hacer uniforme el derecho que hayan tribunales que empiecen a tener criterios y a enseñar a los otros, que en este caso vendrían a ser las mismas municipalidades que tendrían que someterse a un tribunal que establezca las grandes pautas del urbanismo y evite las arbitrariedades, que hoy no existe, porque en la práctica lo único que le queda al ciudadano es ir de frente al Poder Judicial, con lo impredecible que eso implica. Entonces, hay varios aspectos que se tienen que tratar, que por supuesto no pasa por temas menores o temas superfluos como la inscripción registral. Imaginemos pues que en un país estén preocupados porque no se inscriben las declaraciones de fábrica. Eso implica que ese país está mal, porque lo que tenemos que preocuparnos es que la gente pida autorización para construir. Eso debemos preocupar, ese es un tema de fondo. En eso debemos preocuparnos, no en, tengo ya la autorización pero no me inscriben. Imagínense ese problema. Ya no tiene sentido, ya logré todo al final y el problema va a ser que no inscribí. En un país como el Perú, que es sísmico, ¿vamos a seguir permitiendo que hayan construcciones con silencio positivo indefinidamente? ¿Esa es una solución? ¿Una solución es la autoconstrucción? Bueno, pues somos pobres, no hay otra fórmula. Pero estamos jugando con la vida de la gente, con la autoconstrucción, construye y regularizas luego. Ese es el tema. Entonces tenemos que enfrentar el urbanismo desde una perspectiva sustancial y no dejarnos llevar por temas exclusivamente de forma que la verdad no tienen la más mínima importancia y que en realidad deberían hace mucho tiempo estar salvados y subsanados. Yo no sé por qué hasta ahora no se soluciona el tema urbanístico registral, diciendo que el registro simplemente archiva los planos de las fábricas. Y se acabó, porque ya es competencia de la municipalidad verificar para bien o para mal. A ella o si no, tenemos que cambiar pues la Constitución, porque la Constitución dice que la competencia es de los gobiernos locales. Entonces, si no nos gusta y vamos a recalificar y a rectificar lo que dice la Constitución, cambiemos pues la Constitución y que sea el registro público el que otorgue las licencias de edificación, de subdivisión y hasta las habilitaciones urbanas. Pues. Pero mientras el sistema jurídico diga que los gobiernos locales, el registro lo único que tiene que hacer es archivar el plano, como ocurre en los sistemas racionales del mundo. Pero el problema con el Perú es que copia. Entonces, como hemos copiado a los españoles, y los españoles quieren calificar hasta si la persona existe o no existe, a pesar que el notario le dice que existe, entonces estamos en esa situación. ¿Y por qué hemos copiado a los españoles? Porque es el mismo idioma, pues. Como no sabemos otro idioma y solamente nos quedamos con el castellano a medias que sabemos, entonces le hemos copiado a la ley española. Pero lamentablemente, pues en ese punto no tenemos que copiar, porque si los españoles están mal, ¿por qué nosotros le vamos a copiar? ¿Por qué? Porque están en Europa. Los argentinos no inscriben la fábrica. Vamos al primer mundo, ya no ya no olvidemos del tercer mundo un ratito, vamos al primer mundo. ¿Cómo se hace en Inglaterra para inscribir una construcción? A ver. ¿Qué hay? ¿Ustedes creen que hay alguien que esté calificando a ver si hay un error, un defecto en el plano municipal? ¿Ustedes creen? Archivo del documento, nada más. No hay otra cosa. No hay nada que calificar, no hay nada que verificar, no hay nada que perder el tiempo. Yo ya perdí el tiempo obteniendo la autorización y logrando convencer que mi obra cumple los parámetros urbanísticos y edificatorios en la municipalidad. ¿Qué más tengo que hacer en el registro? Por ejemplo, en estos cursos urbanísticos no debería haber derecho registral. Están perdiendo el tiempo ustedes estudiando eso. No deben estudiar eso. Porque no hay nada que calificar.
Absolutamente. Por ejemplo, lo que sí debería haber acá, en este curso, es, seguro que ya nunca más me van a invitar, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? La verdad ante todo, ¿no? Por ejemplo, lo que acá debe haber es, ¿cuál es la función social de la propiedad? Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la renovación urbana? Que ahora se ha caído una casona hace poco en el centro de Lima y se van a seguir cayendo. De eso no cabe la menor duda. ¿Qué con el tema de la renovación urbana? A ver, por ejemplo, ¿en qué va a quedar? ¿Realmente existe una ley, un decreto legislativo 697 que creo que nunca se ha aplicado en ningún caso en concreto, ¿no? Es una norma prácticamente decorativa. Y luego se ha dictado una nueva norma de saneamiento de tugurios con fines de renovación urbana, una ley 29415, creo que es del 2009, 2010, y nula aplicación. ¿Cómo hacemos para que la ciudad, cuando se ha degradado, ¿no? Porque la ciudad lamentablemente, así como se desarrolla y van haciendo, también puede degradarse y puede llegar a un punto en que sea invivible? ¿Y cómo hacemos para revertir eso? No podemos esperar el esfuerzo de cada propietario individual, porque para cambiar todo un barrio degradado, no vamos a pensar que todos los propietarios se van a poner de acuerdo. Eso es imposible. Fíjense, si cuando se hace junta de propietarios con 5 propietarios en un edificio no se ponen de acuerdo, ¿se van a poner de acuerdo en todo un edificio? Perdón, en todo un distrito, en todo un barrio? Posible. Entonces, si vamos a esperar para renovar la ciudad a la iniciativa de un propietario por aquí o de otro propietario, eso nunca va a ocurrir. Entonces, necesitamos una ley de renovación urbana realista, porque no vamos a pensar pues que el Estado va a hacer la renovación urbana con los fondos que no quiere, ya no digo que no tiene, sino que no quiere gastar. Entonces, no vamos a esperar eso, vamos a hacer una renovación urbana realista. Por ejemplo, hay un centro comercial que ha venido a menos, que no les voy a decir cuál es, ya ustedes averiguan. ¿No? Hay un centro comercial que ha venido a menos. ¿Qué significa? Que no va público, pues, a un centro comercial, ¿no? Entonces, hay algún inversionista por ahí que decidió ir comprando tienda por tienda. Esfuerzo individual, ¿sí o no? Para renovar y darle valor a una zona. Pues nunca va a terminar, porque nunca va a comprar, nunca va a convencer a todos. Porque el día que compre a casi todos, los que quedan van a decir, ya pues, se van a ir al cielo en cuanto al precio. Nunca va a convencer a todos. Entonces, efectivamente, nunca ha terminado de convencer a todos. Entonces, ¿cómo hago yo para revitalizar una zona de la ciudad que ha venido a menos? No está degradada, pero ha venido a menos, no cumple su fin. ¿Qué hacemos? Una opción es cruzarnos de brazos y sentarnos. Y bueno, pues algún día cambiará. Esa es una opción. Pero ¿cuál es la otra opción a la que debemos apuntar? Bueno, la opción que hay en muchos países del mundo. Cuando tú inicias un proyecto de renovación urbana, tiene que haber expropiación. Pues la única fórmula al expropiar es la única forma de concentrar el dominio para hacer el proyecto. No, ¿cómo lo hago? ¿Que pido permiso propietario por propietario? Imposible. Entonces, el proyecto de renovación urbana, ¿qué va a implicar? Cambiarle la cara a esa zona, y justamente con los beneficios que se obtiene, ¿quiénes van a ser como socios del proyecto? Sin perjuicio que se les pague su indemnización justipreciada, como dice la Constitución, los mismos propietarios. Entonces, nosotros necesitamos instrumentos de gestión urbana. ¿Dónde están? ¿En dónde los encontramos? En nuestra ley 29090, que lo único que habla es de procedimientos, que hay que presentar un certificado literal, aunque ahora ya dicen hay que presentar una declaración jurada del arquitecto, ya cambiaron, seguramente para desesperación de los colegios de arquitectos y de ingenieros, ahora ya solamente se presenta declaración jurada. Eso ni siquiera debería estar en una ley, la verdad. Son temas menores. ¿Dónde está el tema de fondo? ¿Cómo cambiamos la ciudad degradada o mejorarla en zonas que pueden mejorar porque han venido a menos?
necesitamos instrumentos jurídicos. ¿Cuál? Una ley realista de renovación urbana. ¿Que haga qué? Que permita expropiar. Expropiar no es una mala palabra, por si acaso, porque expropiar lo que implica es que tú sales de acá, pero a mí me indemnizan con el justiprecio. O sea, en realidad, me quitan 10 y me dan 10. Y ojo que la propiedad es un valor patrimonial. La propiedad no es un valor espiritual. Nadie dice, la propiedad, pues, si no tengo esta casa sufro. Bueno, ese será un interés muy subjetivo, pero no es un interés protegido por el derecho. O sea, si tú sufres mucho por perder esta casa, la única forma como te van a indemnizar es con valor monetario, no te van a indemnizar por sufrir, porque es esta casa y no la de la otra cuadra. Entonces, estamos ante valores patrimoniales que pueden ser compensados perfectamente. Entonces, no se está perjudicando a nadie, no se está haciendo arbitrario, no se está confiscando, etc. Entonces, si estamos indemnizando, y hasta la Constitución permite que sea una indemnización mayor al valor, ojo. O sea, al final sería un negocio que lo expropien a alguien, porque no solamente van a pagar el precio, me van a indemnizar lo que pude ganar de más, imagínense. Entonces, siendo yo así, la expropiación es un poderoso mecanismo para renovar ciudades, no solo para construir carreteras, porque acá la expropiación se ha venido a menos pensando que solo sirve para construir carreteras, o para ampliar el aeropuerto, o para construir tal vez una zona militar. No, la expropiación también sirve para que nosotros vivamos mejor en la ciudad, porque finalmente, ¿cuál es la razón de ser del urbanismo? ¿Por qué existe el urbanismo? ¿Cuál es su finalidad? Para el Estado. ¿El fin del urbanismo es el Estado? ¿El fin del urbanismo es beneficiar al gobernante de turno, al político en concreto? Para eso no. El urbanismo sirve para el ser humano, que somos nosotros. Sirve para que podamos vivir mejor en la ciudad. Y no, por ejemplo, como hoy, que me he demorado 1 hora para venir 10 kilómetros. Porque eso no es vivir bien en una ciudad. Si uno computara las horas, hombre, que pierden el transporte, la pregunta sería, ¿cuántas horas, cuánto tiempo de la vida del ser humano se pasa uno viajando de aquí para allá? Fácil, estudia 2, 3 profesiones adicionales, con todas esas horas perdidas, en nada. La pregunta es, ¿qué? ¿Y esa es una ciudad que así debe continuar? ¿Y nos vamos a seguir nosotros entreteniendo en los trámites registrales? En que se inscriban o ponga la fecha, señor. O le faltó firmar, pero si yo mismo soy el que lo ha presentado. Además, fíjense que lo absurdo, la declaratoria de fábrica es un acto municipal. O sea, ¿quién importa que firme? ¿El sujeto interesado o el funcionario de la municipalidad que me lo autoriza? ¿Quién importa que sea el que firma? Mi firma no vale nada frente al de la autorización municipal, que es lo único relevante. Entonces, si nos vamos a perder el tiempo nosotros en congresos urbanísticos viendo si me observan o no me observan y si cumplo el requisito de fotocopia simple o fotocopia legalizada, entonces el derecho urbanístico del Perú simple y sencillamente no existirá nunca. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, pero yendo a los temas de esencia, no concentrándonos en minucias. Bueno, el día de ayer, un día para acabar, no, para terminar. Bueno, el día de ayer creo que hubieron unos temas civiles, ¿no? De exposición, que como que no tiene mucho que ver con el derecho urbanístico. Hay un tema que creo que a ustedes, especialmente a quienes son ingenieros o arquitectos, les interesa y les voy a dar una buena noticia para que no empiecen a preocuparse ni a ir de frente a una farmacia o a un médico, ¿no? Admito que hay una buena intención detrás, pero no estoy de acuerdo con esa conclusión. La verdad, he estado revisando el tema y no hay de qué preocuparse con la cuestión de los anticipos de herencia.
No, esos títulos, la verdad, no se van a anular. Quien le compra a alguien con un anticipo de herencia, si se anula, será por otro motivo, pero no por el anticipo de herencia en sí mismo. Y por una razón muy simple. Si yo recibo un anticipo de herencia, y yo lo vendo, por ejemplo, a un constructor, ese terreno, ¿no? Yo recibí un anticipo de herencia y lo vendo a un constructor. Un anticipo de herencia significa que cuando muera la persona que me lo donó, ¿ok?, mi causante, es el término técnico, en este caso, pues para simplificar, el papá tal vez, cuando muera, eso significa que yo tendría que regresar con la donación, tendría que regresarla, ¿no? Oye, acá está lo donado, y regresarlo a la masa hereditaria, a los múltiples bienes que pueda tener ese causante, probablemente un par de lapiceros más, ¿no? Entonces, regreso todo, incluyendo ese terreno donado, a la masa hereditaria. Pero el Código Civil dice perfectamente que cuando yo ya vendí, el bien ya no regresa. ¿Qué regresa? El valor del bien. Entonces yo tengo que sacar de mi bolsillo heredero, ya el bien ya se fue. Yo tengo que sacar de mi bolsillo, correcto, el valor que recibí y reintegrárselo a la masa. Entonces, ¿cómo se va a anular el anticipo de herencia? Si lo que ocurre es que se fue el bien, ¿no? Pero el bien tiene un valor. Se fue el bien, yo ya no voy a traer el bien de regreso. ¿Qué traigo de regreso? Meto la mano al bolsillo, saco, y si no, pues me perseguirán los otros herederos, ¿no? Pues ya ese es un problema de ellos. Me meto la mano al bolsillo, saco el valor que recibí y se lo entrego a ellos. Esa es la fórmula, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se va a anular? Imposible. Si se anula, será por otro motivo, no por este. Entonces, cuando compro un anticipo de herencia, no hay ningún problema. Lo mismo que compre de una persona que adquiere a título oneroso, no hay ningún inconveniente. No hay más riesgo del que puede haber en cualquier riesgo, ¿no? En cualquier caso. Más riesgo, por ejemplo, es que de repente el señor que me está vendiendo diga que es soltero y es casado. Ese es más riesgo. De repente dice, soy soltero. ¿Por qué? Mi DNI dice que soy soltero. Pero el DNI no dice la verdad a veces. Entonces, ¿qué hago? A ver, mírale la cara, si está feliz es soltero. Bueno, algunos piensan así, ¿no? Entonces ya son dos mecanismos, DNI y cara. Ese es más riesgo. Entonces alguien dirá, bueno, entonces le compra un casado, porque ya entonces ya no hay riesgo. Tampoco se crean esa posibilidad, porque se ha visto el siguiente caso, que una persona que en su DNI dice que es casado, va a vender con el cónyuge. Pero no era el cónyuge, era cualquier persona. ¿Entienden? ¿No? En su DNI dice que es casado, entonces tiene que traer a alguien pues de esposa, ¿no? Y efectivamente trae a alguien, pero no era la esposa, era cualquier persona. Como normalmente no se pide la parte de matrimonio, entonces vino una persona y dijo, yo soy el cónyuge, pero no era el cónyuge, eso es más riesgo entonces. El anticipo de herencia en realidad no tiene ningún riesgo. Por otro lado, allá, un minuto para terminar, por otro lado, volviendo al tema que hemos visto rápidamente, el derecho civil nunca es igual al derecho registral. Lamentablemente hay personas pues, que solamente han estado en su vida detrás de un escritorio y entonces ellos piensan que la realidad es su escritorio. Se han confundido, es como la parábola de Platón, ¿no? Entonces siempre estuvieron encadenados y mirando una sombra. Entonces piensan que la realidad es la sombra. Entonces hay gente que como toda su vida está en un escritorio, cree que su realidad es el escritorio. Y entonces ellos piensan que el registro es la realidad viva. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa si yo hoy día voy con una persona, nos ponemos de acuerdo en comprarle su terreno, ¿no? Yo soy muy confiado, probablemente sí, pero ¿qué vamos a hacer? Ya ocurrió. Y vamos al banco y le deposito el dinero del precio en el banco. La pregunta es, ¿quién es el propietario de ese terreno? ¿El que vendió o el que compró? ¿O no pasó nada y no existe ese contrato? La respuesta primero es que sí existe el contrato,
¿Ok? La respuesta es que ya incluso hasta pagué el precio del contrato. ¿Ok? La pregunta es, ¿y qué? Con mi contrato verbal, tal vez grabado, ahora que se graba todo, grabado, ¿puedo inscribirlo en el registro? ¿Puedo ir con mi grabación, señor? Registro, inscríbame con mi grabación. ¿Puedo? No puedo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo el registro, cómo las inscripciones van a ser igual a la realidad jurídica? ¿Todos los días contratamos y acaso todos los días estamos yendo al notario? No. La realidad el registro es un ámbito formal, pero no es un ámbito real. Entonces, los dos mundos están separados. La idea es que se junten, pero no se juntan, porque esa es la vida del hombre. La vida del hombre no es todo el día estar en un notario, ni estar inscribiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a decir pues que el registro es la realidad y es lo mismo que el derecho civil? El derecho civil regula contratos que pueden ser verbales, escritos, en un papel bond, en un papel higiénico si quieren. Y nada de eso se va a inscribir. Entonces, no podemos igualar registro y derecho civil. Es más, en el caso del anticipo de herencia, bajo el derecho registral, el señor donatario anticipado perfectamente transfirió, perfectamente. Y en el registro lo único que consta es la transferencia, pero en el derecho civil puede haber muchas otras cuestiones, como por ejemplo que tengo que regresar no el bien, sino el valor del bien al donante. Entonces, no confundamos registro, formalidad, papeleo con realidad. Queremos que se junten, pero no se van a juntar. La experiencia del Perú y del mundo lo indica. Entonces, en conclusión, no pensemos que el registro es toda la realidad jurídica, que en realidad depende de relaciones que se entablan entre las personas, muchas veces de manera informal o de manera extranotarial. Por lo tanto, nunca identificamos ambas situaciones. Como ya han escuchado, ya me están sacando varias tarjetas rojas, en consecuencia tengo que terminar y muchas gracias por vuestra atención a pesar de la hora. Bien, finalmente la presencia del doctor Osvaldo Rojas Alvarado. Cuenta con más de 11 años de experiencia profesional y especialidades en propiedad predial, mobiliario administrativo y derecho procesal constitucional. El doctor Osvaldo Rojas Alvarado con el tema saneamiento de la propiedad y titulación. Buenas noches. Para mí es un gusto estar presente con todos ustedes para conversar acerca de un tema que últimamente ha tomado bastante relevancia, ¿no? Me refiero al saneamiento de la propiedad. Sin embargo, imagino que están bastante agotados, así que trataré de ir a la sustancia misma del tema, ¿ya? Lo que acá vamos a aprender, en realidad lo que les voy a comentar es acerca de cómo sanear propiedad. Y el mejor referente para hacerlo es precisamente COFOPRI. Y es que COFOPRI ha desarrollado a través de su legislación un mecanismo o una metodología de saneamiento precisamente de la propiedad. Y si hay algo que a ustedes les puede interesar es que ese mecanismo de saneamiento ustedes también lo pueden aplicar para poder regularizar, sanear cualquier tipo de derecho real. Entonces, por favor, podemos saltar, ya ustedes lo van a ver, ¿no?, en sus diapositivas. Sigamos, por favor. Sigamos. A ver, ahí un ratito. Ese es el marco normativo que a ustedes les va a interesar para comenzar. El Decreto Legislativo 803, que es la ley que crea COFOPRI, que precisamente es el primer instrumento legal a través del cual se crea esta gran reforma. Recordaron ustedes que hasta antes del 96, es decir, de la creación de COFOPRI,
el mecanismo de formalización de la propiedad era llevado a cabo a través de ¿quiénes? De las municipalidades provinciales, ¿verdad? Si se crea COFOPRI es por una razón muy simple. Ese mecanismo de formalización diseñado en los años 80, lamentablemente no era eficaz. ¿Por qué? Porque los títulos demoraban demasiado tiempo. Por tanto, era necesario hacer reformas y como parte de las reformas era necesario contar con un nuevo instrumento legal. Y este es el instrumento legal que en buena cuenta incorpora estas reformas en materia de saneamiento de la propiedad. Las normas que a continuación son leyes complementarias, ¿no?, que van a coadyuvar a la formalización. Si hay algo que hay que reconocer en COFOPRI, señores, es de que conforme se iban presentando obstáculos o nuevos supuestos de formalización, la virtud que ha tenido COFOPRI es precisamente aprobar nuevos instrumentos legales. Estos instrumentos legales que permitían precisamente solucionar esos conflictos, esos supuestos que inicialmente no estaban regulados en la ley, ¿no? Al punto, yo les señalo, de que COFOPRI puede modificar, y aunque ustedes no lo crean, a muchos les cuesta entender esto, puede modificar títulos de propiedad incluso inscritos en registros públicos, ¿no? Alguno dirá, pero ¿por qué? Se supone que yo ya tengo mi derecho inscrito y no me lo pueden modificar. No, pero si es que es un área que forma parte de una posesión informal y por tanto competencia de COFOPRI, pues sí lo puede hacer. Hay una ley que le permite rectificar títulos de propiedad inscritos en registros públicos. Pero esto no es un capricho de COFOPRI, no es un capricho de la ley, no es un capricho del legislador, obedece a una razón muy sencilla. Sanear significa adecuar la realidad física a la realidad registral. Por tanto, ¿qué gano yo teniendo un título donde señala, según mi título, que yo tengo 100 metros cuadrados, cuando físicamente tengo tal vez 110, en ese caso me conviene, o tengo 95 metros cuadrados? Lo que manda, señores, es la realidad física, y eso justamente lo que se busca es que esa realidad física esté en el registro público. Entonces, a través de esta ley, COFOPRI puede rectificar y decirle al registro, por si acaso, ese título que en los años 70 otorgó la municipalidad, o en los años 80 otorgó la municipalidad, que fue producto de una medición con sistemas antiguos, donde dijeron que tenías 110 metros cuadrados, yo el día de hoy, COFOPRI, a través de métodos modernos, estoy determinando que esa misma área que tú tienes, que siempre has poseído en estos 30 años, en realidad nunca han tenido 110. Si tienes suerte, han tenido 120 o 115. Si no tienes suerte, solamente han tenido 100 metros. Pero esa es la realidad física, esa realidad física que no va a cambiar. Prueba de ello es que tú sobre esa área has elaborado, edificado una construcción. Entonces, sanear es eso. Simplemente decirle al registro, ahí están son 100 metros y punto, se acabó. Por eso es la justificación que podemos rectificar títulos de propiedad inscritos en registros públicos, siempre obedeciendo la... Así. Esa es una muestra para que se den cuenta cómo es que COFOPRI podía utilizar o tenía ese apoyo político, por decirlo así, y esta virtud de poder justamente enfrentar cada supuesto que se presentaba para solucionarlo. ¿Con qué? Con un instrumento legal. Esa es una prueba viviente, ¿ya? Y las demás normas en realidad son el texto único ordenado, el ROF, que todos debemos conocer. Si ustedes quieren saber cuáles son las competencias de COFOPRI, las van a encontrar en esos instrumentos, los dos últimos. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahora sí, vamos a entrar al tema que nos interesa y que se nos ha convocado el día de hoy. ¿Cuál es ese famoso o esa famosa metodología de saneamiento de propiedad? ¿En dónde está? Está acá, en estos dos instrumentos legales. Una resolución de Secretaría General, se podrán dar cuenta ustedes de qué año es, 2008. Y el siguiente instrumento legal es justamente el reglamento, ¿no?, que reglamenta la ley de COFOPRI, que contiene la segunda parte de la metodología de saneamiento de propiedad, que quiero que ustedes aprendan porque lo pueden aplicar, ¿ya? Fíjense, acá hay una explicación. Si bien es cierto, es del año 2008, ¿cuál es la razón?
En el Decreto Supremo del año 99, ahí se desarrollaron dos mecanismos. O sea, en buena cuenta, hoy en día el proceso de formalización comprende tres etapas, pero sin embargo dos están desarrolladas, creo que me bajas un poquito, está muy fuerte. Dos etapas bien definidas y bien desarrolladas están en el 013. La etapa que nos falta, la etapa restante, está en la resolución del año 2008. Pero ojo, estas tres etapas siempre se han llevado a cabo, sino que recién se ha regulado en el 2008 la primera de ellas. ¿Por qué? Porque el reglamento señalaba que COFOPRI podrá realizar acciones de diagnóstico de informalidad. Lanzaba la idea, solamente ponía ahí el bichito, pero donde se ha desarrollado con mayor plenitud es en esta resolución, ¿ya? Pero digo, de hecho se hacía. Por favor, continúa. Ya, más rápido. Sigue. Bueno, la finalidad de esta metodología es simplemente crear derechos de propiedad bien definidos. Bien definidos implica regularizados, debidamente saneados. ¿Con qué objeto? De que estos derechos no se caigan, que estos derechos se mantengan, para que mañana más tarde no venga un señor y diga, por si acaso en esta área yo tenía un título de propiedad. Eso no va a pasar en el caso de COFOPRI, porque precisamente con este mecanismo de saneamiento vamos a evitar que sucedan estas cosas. De un título COFOPRI difícilmente usted va a escuchar que hay una duplicidad registral. ¿Por qué? Porque se va a sanear, ¿ya? Esas son las tres etapas. Continúa, por favor, para ir avanzando. Sigue. Ahí nos detenemos. La primera etapa es justamente el diagnóstico de informalidad. Yo voy a escoger un área determinada, lo que hoy en día se conoce como una unidad territorial. Por ejemplo, piensen ustedes en el distrito de Ate. A Ate yo la voy a denominar, imaginemos que todavía COFOPRI no ha intervenido ahí, por tanto ahí hay un grado de informalidad. Hay varios poseedores que no cuentan con título de propiedad, por tanto se justifica la intervención de COFOPRI para que pueda regularizar la propiedad de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces identificamos esa área y la denominamos unidad territorial. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que tendremos que hacer, una vez identificada el área, empezar a investigar, a estudiar. Y ojo, esto no es un trabajo que lo hace solamente el abogado, este es un trabajo multidisciplinario, porque interviene el abogado, intervienen los ingenieros, los técnicos, topógrafos y también personas que se dedican a temas sociales, porque voy a estar en contacto permanente con personas a las cuales yo les voy a tener que comentar, explicar y decir por qué vamos a intervenir, cuáles son los beneficios de la formalización. ¿Ya? Entonces es un trabajo multidisciplinario. En esta primera etapa yo voy a tener que investigar. ¿Ya? ¿Puedes, por favor, dar uno más? Fíjense lo que tengo que investigar. Muchos piensan que para sanear una propiedad es suficiente ir al registro público. Mentira. Para sanear una propiedad, registros públicos, como pueden ver en la parte final, es una fuente de información, una de tantas fuentes. Tal vez pueda ser una bastante importante, y claro que lo es, pero señores, no es la única, no puede ser. Imaginemos, ¿quiénes generan catastro o quiénes generan derechos de propiedad en el Perú? Hablemos primero de catastro. Catastro genera el INGEMET. ¿Qué catastro genera? Catastro minero, otorga concesiones, derechos mineros. ¿Qué otro catastro tenemos? Tenemos un catastro administrativo también que lo genera el CERNAM. ¿Qué es el CERNAM? Lo que se refiere a áreas naturales protegidas, que también genera un catastro, que también tienen derechos, tienen un plan maestro y por tanto esas áreas son intangibles y tienen que respetar por todos. También tenemos catastro en zonas de lotes petroleros, también lo hay. ¿Qué también tenemos? Tenemos el INC. Nos interesa saber si esa área o dentro de esa zona que estoy estudiando hay zonas arqueológicas. Por favor, en el Perú sabemos todos que gran parte del Perú es zona arqueológica. El problema es que el INC no tiene el presupuesto suficiente para poder sanear y tener un catastro de todas las áreas de todas las concesiones, de todas las zonas arqueológicas en el Perú. No lo tiene porque es muy costoso. Por tanto, esas se van encontrando en el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, COFOPRI también va a tener que investigar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, COFOPRI entrega un título de propiedad y después se da cuenta que hay una zona arqueológica? Esa propiedad va a estar limitada y esa propiedad no va a estar saneada definitivamente. Esa propiedad va a adolecer, va a ser una propiedad limitada.
¿verdad? Entonces, ahí no estamos saneando absolutamente nada. Fíjense, también el Poder Judicial, aunque no lo crean. ¿Qué pasa si yo determino que en esa zona territorial donde yo he dicho ATE, por ejemplo, hay procesos judiciales? Resulta pues que ahí había un propietario que era dueño de la mitad de ATE y tenía un proceso judicial que data de los años 60 y todavía no hay sentencia, pero ahí está el proceso judicial. ¿Qué pasa si COFOPRIS cuando hace la investigación no se dio cuenta de eso? Sale la sentencia en el año 2012 donde el juez reivindica todas esas propiedades. Pregunto, ¿eso es sanear? No. Por eso es que el registro solamente es una fuente, pero no es la única. Tenemos que ir a todas estas fuentes. Y me quedo corto. ¿Por qué razón? Porque hay que tener en cuenta la naturaleza del inmueble. Si es un bien de naturaleza o que está ubicado en zona rústica, pues tendré que tal vez revisar si hay comunidades campesinas, tendré que ir a agricultura, fondos privados, etcétera, etcétera. Esta es la primera etapa, búsqueda de información. ¿Puedes continuar, por favor, la segunda? Dale, hasta que aparezcan todos los gráficos. A ver, hay un pause. Esa es mi unidad territorial, ¿la ven? Digamos, ese es ATE, yo quiero trabajar ATE. Ya fui a buscar a todas las instituciones, pero no solamente basta con, oye, dame, para eso está el trabajo del técnico, los topógrafos y los editores. Yo voy a traer un título de propiedad y ese título generalmente va acompañado de un plano para saber dónde está el título. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es justamente crear una base como esta. Tengo primero mi unidad territorial, que es la zona que yo quiero trabajar. Ahora sí, dale por favor todo, hasta que aparezcan todos los gráficos. Entonces yo encuentro todo eso, imagínense. Hay comunidad campesina, hay propiedad privada, hay un proceso judicial de toda esa área, hay zonas arqueológicas, hay concesiones mineras. Todo eso yo voy a tener que saber o determinar o llegar a esa conclusión. Tendré mucha suerte si, por ejemplo, al final de toda investigación determino que sobre eso no hay ningún problema. No hay comunidad campesina, no hay concesión minera. Excelente. Y finalmente determino, ese terreno no está inscrito. Por tanto debe ser del Estado. Probablemente que sea del Estado. Con lo cual no voy a tener inconveniente alguno. Y voy a poder titular. Y voy a saber que ese título no se va a caer. ¿Por qué razón? Porque ¿quién está dando el título? El Estado. ¿De quién es el terreno? Del Estado. ¿Quién va a reclamar? Solamente el Estado. Pero si él lo ha dado, no va a tener por qué reclamar. ¿Se dan cuenta? Cosa distinta sería que yo no haga este saneamiento y otorgue de frente el título de propiedad y mañana más tarde aparezcan todos estos propietarios. Y lo que le digo es bastante cierto. Ustedes saben que el registro de la propiedad inmueble data de 1888. ¿Ustedes creen que todos los títulos que han ingresado desde esa fecha tienen plano? No. ¿Tienen coordenadas? Menos. Por tanto, el registro ni siquiera sabe dónde están ubicadas todas las propiedades. Y justamente esta metodología de saneamiento es la que va a evitar esos problemas, va a evitar que tu propiedad se caiga. Y esta es la parte donde yo les digo que ustedes pueden utilizarla para su vida práctica. Cuando ustedes lo contraten para sanear o comprar un terreno, por favor, no basta ir al registro. Ya leí la partida, estudio de título, suficiente, puedes comprar. No. Ustedes tienen que partir de la siguiente premisa. El catastro de registro es defectuoso. El mismo registro ha reconocido. El catastro es lo peor que tienen. Entonces, ¿cómo podemos confiar en eso? Nosotros tenemos que hacer una investigación. Y no solamente nosotros, con nuestro ingeniero o nuestro arquitecto, para que juntos podamos llegar a estas conclusiones. Continúa, por favor. Entonces, luego de haber hecho esta información, ¿puedes retroceder 3, por favor? Solamente para uno más. Retrocede. Yo te voy a decir dónde. Y nuevamente adelantamos. Uno más. Ahí. Entonces, hemos llegado hasta la elaboración de los planos temáticos preliminares, ¿no? Es lo que ustedes han visto, la conclusión de todos los planos. ¿Qué sigue a continuación? Hacer una inspección de campo. Yo tengo que ir a ver, a certificar que lo que yo he graficado efectivamente existe en campo, porque muchas de estas cosas pueden ser simplemente algo gráfico, algo que ya no existe. Por tanto, tiene que ser corroborado en campo, porque esta es la realidad finalmente en la que va a ingresar al registro. ¿Qué más? El estudio registral, en la segunda etapa. Ya tengo que empezar a sacar todos los antecedentes registrales para ver si existen derechos o no involucrados en esa zona o unidad territorial. Y al final tengo que hacer un procesamiento de toda la información, ¿no? Y generar expedientes de diagnóstico por cada zona que yo he identificado.
Por si acaso, este procedimiento de diagnóstico no solamente se aplica para posesiones informales, terrenos urbanos, sino que también para zonas rurales, porque en el año 2007 COFOPRI absorbió al PET y por tanto se aplica esta metodología de saneamiento, ¿ya? Pero ese es otro tema. Ahora sí podemos retomar, por favor, de frente ya a la segunda etapa. Sigue, por favor, yo te aviso. Sigue, por favor. Ahí nomás. Una vez que se haya concluido este proceso de diagnóstico, que es la primera etapa donde he hecho toda la investigación, a continuación prosigue la segunda etapa. Esto ya nosotros los abogados podemos olvidarnos un poco, porque esto ya netamente de COFOPRI, ¿no? El diagnóstico es donde ustedes tienen que aprender. Acá, ¿qué hace COFOPRI? Lo que hace es hacer ya un informe, ¿no?, legal de todo lo que he investigado, ¿no? Y también hace un saneamiento físico, es decir, por Inicio ya a este tercer día del tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental y por supuesto siempre los muy buenos días a cada uno de ustedes en este magno acontecimiento. Como siempre, para aperturar vamos a invitar al señor director Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica, para que de esa manera ya prosigamos con las ponencias. Muchas gracias. Buenos días, señores, señoritas, señores que nos siguen por el aula virtual. En esta tercera jornada del tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental, les damos la bienvenida a todos ustedes, esperando de que estas ponencias sean de su utilidad, dado la materia que se está discutiendo es algo que se encuentra muy en boga ahora y en los próximos años. Este congreso se viene realizando con el auspicio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el Colegio de Arquitectos, quien ha tenido la deferencia de darnos la posada correspondiente para los efectos. Señores, y sin más preámbulo, paso a seguir con la primera ponente de esta jornada. Muchas gracias. Bien, vamos a ya invitar a nuestra primer ponente, la doctora Marta Aldana Durán. Ella es abogada por la Universidad de Lima, cuenta con maestría en Derecho Ambiental por el Washington College Law y ha sido también asesora o consultora en temas de legislación ambiental en el Congreso de la República, en la Dirección General de Salud Ambiental, en el Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería, en el Ministerio del Ambiente y actualmente se desempeña como Coordinadora General de Proyectos Normativos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente. Señoras y señores, vamos a recibir con un aplauso que se merece a nuestra primer ponente, doctora Marta Aldana Durán. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación. Y entonces el día de hoy vamos a hacer un recorrido para ver, en el marco de lo que ustedes han estado discutiendo, presentando, que son temas registrales, inmobiliarios, cómo relacionamos estos temas con los temas propiamente ambientales. Y entonces la idea de esta presentación es relacionar, buscar la conexión entre la política nacional del ambiente actualmente aprobada, establecida, que nos señala el camino, las prioridades hacia donde debemos ir caminando como nación en temas ambientales, y buscamos entonces ahora la fórmula para relacionarlo con los temas propiamente urbanísticos o inmobiliarios. Entonces, por favor, ¿puedes pasar? Para comenzar eso, hagamos primero una pequeña revisión de los temas relacionados con el derecho propiamente dicho. Entiendo que muchos de ustedes habrán de ser abogados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son abogados? Solo uno. Ya, muy bien, no hay problema. Dos. La idea es
que justamente abogados o no abogados tratemos de entender el ámbito normativo, que es una de las dimensiones del derecho, como eso, como una dimensión. Porque a veces entendemos que los abogados son equivalentes de personas que se saben de memoria las leyes. Y la idea es que la ley es una herramienta, un instrumento, ¿para qué? Para regular una determinada conducta humana. Pero esa regulación no es solo regular por regular, sino es para una determinada finalidad. Y las finalidades están establecidas por la propia sociedad, que buscamos bienestar general, ¿no? Un Estado donde los derechos de las personas sean protegidos, ¿no? Donde hayan garantías para las inversiones, ¿no? Los diversos valores que la sociedad busca. Entonces, el derecho tiene estas tres dimensiones: la dimensión normativa, que son las normas que nos dicen quién está obligado, a qué está obligado, ante qué autoridad lo está, qué obligaciones tiene de cumplir, cómo las debe cumplir. En la dimensión social, que establecen cuáles son estas conductas que pueden ser objeto de regulación, y la dimensión valorativa, que son los principios o políticas, y es en la parte donde finalmente vamos a buscar aterrizar. La siguiente. Entonces, esta lógica de las tres dimensiones del derecho aplica al ámbito del derecho ambiental. Y entonces en el derecho ambiental hay una diversidad de normas, ¿no? En lo que es la dimensión normativa, tenemos normas de ámbito general, tenemos normas sectoriales, ¿no? Dependiendo del ámbito de competencias de cada actividad, y tenemos normas también transsectoriales. Pero a su vez hay ciertas conductas que son las conductas relevantes para el derecho ambiental, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, de la compra-venta inmobiliaria no es una conducta relevante para el derecho ambiental, pero sí los impactos ambientales derivados del ruido de la construcción, ¿no? Entonces, hay ciertas conductas que van a entrar en el ámbito del derecho ambiental porque generan un potencial impacto en el ambiente y pueden ser relacionadas con las actividades urbanísticas, inmobiliarias. Y entonces, esta regulación de esas conductas debe regirse en función a ciertos principios y a lo que es propiamente la política ambiental. La siguiente. Entonces, en la dimensión normativa tenemos una diversidad de normas que regulan la temática ambiental, desde la propia Constitución Política, la Ley General del Ambiente, ¿no? Que establece, es una suerte de compendio de lo que son las reglas ambientales básicas del país en los diversos temas de carácter ambiental, y que modificó, derogó la normativa anterior del año 90, la Ley General del Ambiente es del año 2005, y luego tenemos en lo que es la parte institucional un sistema de gestión pública que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que comprende a las diversas autoridades con competencias ambientales, no solo en el ámbito del Ministerio del Ambiente, sino de los diversos sectores. Y es por eso que sectores como vivienda están comprendidos bajo el ámbito de este sistema que es de carácter transversal. Y justamente en este ejercicio de sus funciones normativas, el Ministerio de Vivienda recientemente ha aprobado un decreto supremo, hace menos de 3 semanas, estableciendo las regulaciones ambientales para las actividades del sector vivienda, saneamiento, construcción, que es el decreto supremo 015-2012, vivienda, y que sería importante que fuera también revisado, conocido por las personas involucradas con los temas urbanísticos e inmobiliarios. Luego tenemos otras normas como la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada del año 91, que fue la primera norma que señaló las competencias de los sectores para poder regular los impactos ambientales de las actividades bajo sus respectivos ámbitos. Tenemos normas ambientales en el Código Penal que han tenido toda una evolución normativa. Tenemos normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, una norma de desarrollo constitucional sobre los derechos, los títulos habilitantes para la explotación de los recursos naturales, las condiciones para el establecimiento de estos títulos en términos ambientales. Una legislación sobre evaluación de impacto ambiental que busca ser una norma integradora de la legislación de impacto ambiental que cada sector estaba emitiendo, y es en marco a esa normatividad justamente que se ha dado esta norma de vivienda que les estaba mencionando. Legislación sobre el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, que regula los temas del convenio de diversidad biológica. Legislación sobre las áreas naturales protegidas, sobre el forestal y fauna silvestre, temas de salud ambiental en la Ley General de Salud, legislación en materia de residuos sólidos, que es una normativa de carácter transversal, legislación en materia de recursos hídricos, ¿no? Que también tienen que ver
con los diversos tipos de uso del recurso hídrico, que puede ser, por ejemplo, para también usos poblacionales, la legislación de tierras, leyes sobre planes de contingencias, emergencias ambientales, legislación sobre creación de un Fondo Nacional del Ambiente. Entonces, diversas normas regulan la temática ambiental, pero sabemos que hay ciertas otras que todavía no están desarrolladas y que yo diría que en el ámbito inmobiliario, urbanístico, serían importantes de hacerlo, y entiendo que es materia de la siguiente presentación, que sería una legislación con norma, con rango de ley en materia de ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esto, lo que sería esta dimensión normativa del derecho ambiental. La siguiente. Entonces, en la Constitución Política, para ir viendo algunos detalles de las normas más relevantes, tenemos el reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente adecuado, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, señala así la norma. El mandato para que el Estado determine, apruebe la Política Nacional del Ambiente, que vamos a ver más adelante que efectivamente llegó a ser aprobada. La regla sobre la explotación de los recursos naturales, la relación entre el titular del derecho y el Estado, siendo que es el Estado el que otorga estos títulos habilitantes para la explotación de los recursos naturales, pero que los recursos naturales no son entregados en propiedad porque son patrimonio de la nación, pero una vez que estos recursos son extraídos de la fuente, sí pueden ser objeto de apropiación, y eso está regulado en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. También tenemos en nuestra Constitución Política, por primera vez se reguló el compromiso de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Anteriormente no había una referencia constitucional a esta materia, y el respeto a la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Como vemos, en materia ambiental hay diversidad de ámbitos que son regulados, y podríamos decir que hay dos grandes tipos de normas o dos grandes ámbitos temáticos. El ámbito temático de lo que se llaman los temas verdes, que tiene que ver con los recursos naturales, sobre todo los renovables, que deben ser explotados de una manera razonable para no agotarlos, ¿no? Y donde el peligro es la depredación del recurso, y existen ciertas reglas para asegurar su aprovechamiento sostenible. Esos son la legislación forestal, de fauna silvestre, diversidad biológica, todos los temas propiamente verdes. Y también tenemos los otros temas llamados marrones, que tienen que ver con los probables impactos ambientales derivados del desarrollo de determinadas actividades económicas, productivas, de servicios diversos, ¿no? Que, como hemos comentado, por ejemplo, la industria de la construcción también genera impactos ambientales, ¿no? ¿Qué tipo de impactos ambientales genera la industria de la construcción? Ustedes dirían. ¿Podrían dar alguna? La idea es que también interactúen, ¿sí? ¿Qué problema principal ustedes dirían como problema ambiental pendiente de ser resuelto, de ser manejado en el ámbito de la industria de la construcción? Podríamos decir que es el problema pendiente, digamos, no resuelto. ¿Alguna idea? ¿Cómo dice? Sí, a ver. Contaminación del aire al momento en que se llevan a cabo las excavaciones, ¿no? Por ejemplo, se levanta polvo, ¿no? El ruido de la construcción. Hace poco estaba caminando por Javier Prado al frente, había un edificio enorme y un ruido inaguantable. Sobre esa materia, sobre el tema del ruido de la construcción, hay un proyecto normativo que todavía no ha llegado a ser aprobado, pero está en proyecto. El tema de la contaminación del aire, no hay una regulación específica sustantiva. Lo que tenemos son estándares de calidad ambiental del aire, en general aplicables. Pero ¿qué otro problema más crítico podríamos decir que existe con la industria de la construcción hoy en día? Tenemos que pensar entonces en términos de la napa freática. Pero digamos, ¿qué cosa es más crítico? Hoy en día tenemos un importante desarrollo del sector inmobiliario, ¿cierto? Al construir un edificio hay dos opciones. Uno es, me tumbo algo que ya existe, por tanto hago una demolición. Y la pregunta es, ¿y dónde me llevo la demolición? ¿No es cierto? El problema, la gestión de los residuos de la construcción es un problema crítico. Porque por un lado estoy generando residuos en la demolición, pero por otro lado, aun cuando sea un terreno plano y voy a hacer una construcción, igualmente voy a hacer una excavación y voy a generar residuos al momento de construir, ¿no?, hacia abajo. Entonces, en ambas actividades
hay una importante generación de residuos y lo que tenemos en este caso todavía solamente es una norma general, que es la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, y un mandato desde el año 2004 para que se apruebe un reglamento especial, un régimen especial que regule la gestión de los residuos de la construcción. ¿Y cuál sería la solución para los residuos de la construcción? ¿Qué podríamos hacer? ¿Llevarlos todos a la playa como se está haciendo en unas zonas de la Costa Verde? ¿Qué peligros hay, qué problemas hay de llevar los residuos todos a la playa? ¿Qué otros impactos generamos con eso? ¿Cómo? Bueno, se podría hacer los residuos de la playa, pero previo estudios y análisis. Para asegurar que no, porque a veces lo dejamos ahí y a la semana siguiente ya se lo llevó la marea, ¿no es cierto? El mar no perdona, ¿no? Si se llevan a veces construcciones completas, imagínense que simplemente un afirmado de tierra, eso también igualmente es bastante susceptible de ser erosionado por el mar, ¿no? Entonces, la idea en otros países es que los residuos de la construcción, primero hay varias reglas. Uno es el tema de la minimización. ¿Cómo buscamos la minimización de los residuos? Resulta que si hacemos una demolición, la demolición debería ser respecto de aquello que no queda otra opción que demoler, porque ya no puede ser reaprovechado. Pero hoy en día no hay ninguna regla ambiental que establezca cuáles son los mandatos aplicables para el desarrollo de una actividad de demolición. Y a veces ocurre que por el desarrollo del proyecto simplemente se demuele todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, si se quisiera demoler esto, lo lógico sería que primero se saque todo aquello que pueda tener otra utilidad, que pueda ser vendido, reciclado, refundido, de alguna manera sacarle un valor económico. Pero si no se hiciera eso y se dijera, no, es que mañana tenemos que demoler todo, entonces simplemente se tumban todo y todos los compuestos potencialmente peligrosos de las luminarias, de los aparatos eléctricos, ¿no? Todo simplemente se junta con lo demás y se convierte todo potencialmente en un residuo peligroso, ¿no? Entonces, la primera regla que debería darse es esta lógica de minimizar, no solo en términos de volumen de lo que voy a demoler, sino también en términos de peligrosidad de lo que voy a manejar, ¿no? Y entonces, si tuviéramos una regla de esa naturaleza, ya estaríamos buscando del origen disminuir el problema de dónde dispongo estos residuos, ¿no? Porque siempre vamos a tener ese problema. ¿A dónde lo llevo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Quién me lo recibe? ¿No? Es un problema serio. Y lo siguiente es que aquello que ya no se puede, digamos, reutilizar, sacar antes de llevar a cabo la demolición, en otros países existen, y acá mismo también en ciertos lugares se han llevado a cabo acciones de búsqueda de un reuso. Por ejemplo, si ustedes van a Huancayo, van a ver que los jardines están un poco elevados. Y hemos sabido que eso se debe a que los residuos de la construcción de una locación X los pusieron en el parque y encima de eso pusieron el área verde. Y eso ustedes saben que es bueno porque la gente, digamos, es más difícil que la gente se ingrese a un área verde cuando está en una altura mayor. Pero en este caso la altura está cubierta por debajo por residuos de la construcción, ¿no? Igualmente se pueden hacer inmobiliario urbano, ¿no? De hecho, en muchos casos se utiliza pedazos de cemento cortados para las propias veredas o para muebles, para bancas o para las otras propias construcciones, ¿no? Buscar la fórmula para que este residuo de la construcción pueda ser un insumo para otras actividades constructivas, ¿no? Y de esa manera ir atacando el problema desde la fuente. Entonces, íbamos al tema de que tenemos regulaciones ambientales varias, pero también hay otras todavía pendientes de ser establecidas, ¿no? Y esa era la regla general de la Constitución Política. Luego teníamos la siguiente. En la Ley General del Ambiente, y vamos llegando un poco más en concreto, tenemos ciertas normas que establecen, por ejemplo, los principios del derecho ambiental, ¿no? Hay ciertos principios básicos que son transversales a todas las actividades, por ejemplo, el principio de la prevención, y que implica que desde las propias fuentes generadoras de la contaminación, del problema ambiental, deberíamos buscar darle la solución, lo cual implica en este caso, por ejemplo, la actuación directa con los propios agentes inmobiliarios. En lo que es la parte de contexto institucional, la Ley General del Ambiente no hizo mayor desarrollo, sino reafirmó el que ya había sido establecido por la legislación previa, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y se establecen ciertas reglas en términos de fiscalización
que podemos ver con detalle más adelante. Siguiente. Entonces tenemos la Constitución Política, la Ley General del Ambiente y luego la legislación sectorial. Cada diverso sector, minería, energía, pesquería, ¿no?, como están ahí señalados, tienen sus respectivos reglamentos ambientales sectoriales que establecen básicamente dos tipos de reglas. Uno es cuál es el procedimiento para aprobación de los estudios ambientales, estudios de impacto ambiental de diverso tipo, y a su vez ciertas normas sustantivas que dicen, por ejemplo, que no está permitido la mezcla, por ejemplo, cuando tengo un efluente minero, no está permitido para que yo cumpla un límite máximo permisible, que es como quien dice la concentración de determinado contaminante en el agua, no es correcto, no es válido, está prohibido que la solución que yo le dé a eso sea aumentándole más agua limpia, porque de esa manera efectivamente voy a disminuir la contaminación, pero estoy generando, digamos, agua limpia, la estoy contaminando para efectos de cumplir formalmente con un estándar, ¿no? Entonces hay ciertas reglas que son sustantivas y hay otras reglas de carácter más bien procedimental. Entonces estos sectores, minería, hidrocarburos, electricidad, industrias, pesquería, cuentan con esa norma. Y como les menciono, el Ministerio de Vivienda recientemente, en el mes de septiembre ha aprobado este reglamento ambiental sectorial que básicamente está haciendo un desarrollo de los aspectos procedimentales, de los diversos tipos de estudios ambientales que tienen que ser presentados, inclusive estudios para la adecuación ambiental, pero la observación que tendríamos sería que faltaría el desarrollo de los aspectos sustantivos de las normas ambientales del sector. En todo caso, esa sería una tarea pendiente. Entonces, el Ministerio del Ambiente, a partir de ese año, a raíz de que estos diversos reglamentos, como vemos, son antiguos y son anteriores a la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental, en el año 2009 se dio el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y ahí también se dispuso que los sectores tenían que adecuarse a ese reglamento. Y como ven, todos los reglamentos anteriores no son ninguno es posterior al 2009. Y por eso es que en este año el Ministerio del Ambiente estableció un plazo máximo para que, acompañados por los técnicos del Ministerio del Ambiente de los sectores, actualizaran los que ya tenían reglamentos sectoriales o aprobaran los sectores que no tenían sus respectivos reglamentos. Y por eso es que esta semana, por ejemplo, lo último que se ha tenido que ha sido que el Ministerio de Agricultura ha aprobado sus 4 reglamentos, su reglamento de gestión ambiental para actividades agrarias, reglamento de gestión de manejo de residuos sólidos, reglamento de infracciones y sanciones y un reglamento adicional, ¿de qué era? No me acuerdo, pero son 4 los reglamentos que han salido publicados de parte del sector agrario. Y la idea sería que similar ejercicio se va a dar o se está dando respecto de los otros sectores, sea para actualizar o sea para aprobar sus reglamentos no existentes, ¿no? Y que estos se adecúen al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, al reglamento de la ley del SEIA, que como les menciono es del año 2009. La siguiente, por favor. Pero además de normas sectoriales, también tenemos normas transversales que regulan los temas o aquellos bienes jurídicos de carácter transversal, como puede ser el agua, como puede ser la protección frente a la gestión adecuada de los residuos sólidos, el tema de las áreas naturales protegidas, ¿no? Ciertos temas transversales, incluido el tema de aire que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Y entonces estos temas también, aun cuando no son sectoriales, también son aplicables a las diversas actividades que estuvieran relacionadas con este tipo de materias, ¿no? Por ejemplo, como estamos comentando, la legislación en materia de residuos sólidos, que indiscutiblemente es de relevancia en el ámbito de la industria de la construcción, del desarrollo inmobiliario. La siguiente. Entonces, decíamos, vamos a ver, existen estos tres dimensiones, decíamos, ¿no? La dimensión normativa, ¿no? La dimensión social, que son las actividades que pueden generar impactos ambientales, y la dimensión valorativa, ¿no? Hemos dado una mirada de lo que sería la dimensión normativa y ahora lo que queremos es enfocarnos en esta dimensión de los valores, ¿no? La que nos dice hacia dónde vamos, qué cosa queremos como país, cuál es el camino a seguir para lograr para lograr la aplicación en la realidad de los valores, de los principios ambientales. Entonces, la política ambiental
vendría a ser el vehículo para el desarrollo de estos principios, de estas prioridades, y está regulada en la propia Ley General del Ambiente como el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, todo tipo de acciones que definen y orientan el accionar de las entidades y también de la sociedad civil o sector privado en materia ambiental. Luego se señala que las políticas y normas de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan y aplican en el marco de la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Cada región no es que tiene su propia política porque es una política nacional que aplica en todo el país. Y también se señala que la Política Nacional del Ambiente es de carácter obligatorio. Quiere decir que aquello que se ha dicho, el compromiso que está señalado, a todos nos aplica. Y por eso es que justamente en esa presentación lo que queremos llegar es a informarles cuál es esa política en los temas que tienen relación con los asuntos de carácter inmobiliario urbanístico. Entonces, la siguiente, un clic, por favor. En el mes de mayo del 2009 se aprobó formalmente esta Política Nacional del Ambiente, la siguiente, y la política señala una visión del país en materia ambiental, estableciendo que a donde queremos llegar es que el Perú sea un país competitivo e inclusivo con altos estándares ambientales, liderazgo regional en el uso y aprovechamiento sostenible y ecoeficiente de los recursos naturales y diversidad biológica, y cuya población e instituciones públicas y privadas compartan responsabilidades en la gestión ambiental para el logro del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, esto último dice que no es solo el Estado, son todos los involucrados que debemos buscar la finalidad última de llegar a un aprovechamiento sostenible y ecoeficiente de los recursos naturales y de la diversidad biológica. Y la siguiente, por favor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo final de llegar a que las personas efectivamente gocen de una adecuada calidad de vida, que es el objetivo último y final de todos los temas ambientales. ¿Y eso cómo se logra? A través de la garantía de ecosistemas saludables, viables y funcionales, el desarrollo sostenible mediante la prevención, la protección y la recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Finalmente, la idea es que la legislación ambiental debe asegurar la protección de los derechos ambientales, y el derecho ambiental, como hemos visto desde la Constitución Política, el primero es derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, un ambiente equilibrado. Y en la legislación ambiental también se dice que el ambiente debe ser sano, en la propia Ley General del Ambiente, que no afecte a la salud de las personas. La siguiente. Entonces, otro clic más. La política tiene estos 4 ejes, que son el eje de los temas llamados verdes que les mencionaba, que se denomina conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, que comprende una serie de temas verdes, como son diversidad biológica, recursos genéticos, bioseguridad, aprovechamiento de recursos naturales, minería y energía, que también son recursos naturales que deben ser aprovechados racionalmente, bosques, ecosistemas, marino-costeros, cuencas, agua y suelos, mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible de la Amazonía, ordenamiento territorial. Y en el eje de políticas 2, que son los temas llamados marrones, está el control integrado de la contaminación, la calidad del agua, la calidad del aire, residuos sólidos, sustancias químicas, materiales peligrosos, calidad de vida en ambientes urbanos. Y luego tenemos otros 2 ejes que son los llamados temas azules, que son los relacionados con la participación ciudadana, educación ambiental, los azules, y también los temas institucionales, y los temas llamados dorados, que están referidos al financiamiento internacional, cooperación internacional, ambiente, comercio y competitividad. Entonces, vamos a repasar. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a entrar ya propiamente en la política para ver qué está dicho en los temas relacionados con los aspectos urbanísticos e inmobiliarios, a nuestro entender. En el eje de política de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en materia de ordenamiento territorial, está establecido el compromiso de impulsar el ordenamiento territorial, ¿no?, a través de la zonificación ecológica y económica, incorporar el análisis de riesgo natural y antrópico y medidas de adaptación al cambio climático en este ordenamiento del territorio. La idea del ordenamiento territorial es optimizar el uso del suelo de manera tal que no existan actividades incompatibles entre sí en una misma locación, o que
no se desperdicie, se afecte el uso natural que debería tener un determinado suelo, sino se optimice su aprovechamiento. Luego se señala el impulso de mecanismos de prevención, prevenir el asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades socioeconómicas en zonas de alto potencial de riesgos, y ahí sabemos el tema de la ubicación muchas veces informal de poblaciones en zonas de riesgo como pueden ser los cauces de los ríos o en zonas que se sabe donde anteriormente han habido desastres naturales y sin embargo la gente continúa asentándose en esos lugares. Impulsar el ordenamiento territorial como base de los planes de desarrollo concertados y el desarrollo de fronteras en la gestión de cuencas y las zonas marino-costeras, ¿no? Hay todo un capítulo inclusive sobre zonas marino-costeras. Siguiente. En temas de calidad del agua, se señala la necesidad de que, dado que las ciudades requieren de aguas y el uso que se hace viene, o sea, mejor dicho, el recurso está en los ambientes naturales, como pueden ser los ríos o las lagunas. Entonces, los titulares de derechos de acceso al recurso hídrico, ¿no?, obtienen un permiso X de la autoridad correspondiente que les autoriza, que les permite dar uso para fines poblacionales, ¿cierto? Pero la idea es que esas aguas que sean tomadas de la fuente natural no generen un riesgo a la salud de las personas o un costo tan alto o una dificultad técnica tal que, dados sus componentes contaminados, ¿no?, tenga que ser muy complejo lograr asegurar una calidad de agua a quienes se les provee. Entonces, con el tema de lo que es la explotación, el acceso al recurso hídrico y las ciudades hay una permanente tensión, ¿no?, porque tenemos recursos hídricos contaminados y necesidades de las poblaciones en grandes volúmenes de agua segura, agua limpia, ¿no? Y a su vez tenemos el otro gran tema, que la ciudad o el servicio de saneamiento toma el agua de la fuente, lo utiliza, lo limpia primero, evidentemente, ¿no?, lo distribuye en los hogares y luego en los hogares, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agua después de que se utiliza? ¿Se convierte en qué? En desagüe, en agua residual, ¿no? Y entonces lo ideal sería que tengamos siempre los sistemas adecuados para que esas aguas residuales vayan con la calidad adecuada, con el adecuado tratamiento, pensando que vamos a ponerlos en la propia fuente donde mañana vamos a volver a tomar. Eso quiere decir que tenemos que tener certeza de que no estamos devolviendo un agua de una calidad que genere un riesgo para nosotros mismos, porque sabemos que mañana vamos a tener que volver a tomar de ese lugar, con el costo que eso significa. Y que si es necesario que las poblaciones, las ciudades los asuman, tendrán que hacerlo, ¿no? Porque efectivamente no debería ser visto como un costo, sino como una inversión necesaria, no solamente entonces preocuparnos por proveer de agua potable a las poblaciones, y no solamente por darles alcantarillado, sino después del alcantarillado viene el tercer tema, que es el tratamiento de las aguas residuales. Y no es tampoco cualquier tipo de tratamiento, ¿no?, porque a veces ocurre que ya está en la planta de tratamiento, pero resulta que la planta de tratamiento tiene una capacidad para una población de 1 millón de personas y resulta que 5 millones de personas lanzan sus desagües a esa misma planta de tratamiento, entonces no tiene capacidad para realmente dar un tratamiento eficiente, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que las ciudades no significan tampoco un riesgo para sí mismas porque están contaminando las propias aguas que mañana requerirán para sobrevivir. Entonces tenemos todo el tema relacionado con la calidad del agua, la identificación y control de las fuentes emisoras de fluentes contaminantes, privilegiando las cuencas que abastecen de agua a los centros urbanos, ¿no? Debe tener una prioridad principal que el consumo humano siempre, de hecho, por la propia ley de recursos hídricos es prioritario, tiene prioridad frente a otros tipos de demandas del recurso hídrico, sobre todo en las zonas donde el recurso hídrico es escaso. Se debe promover el conocimiento científico y tecnológico de las medidas de prevención y análisis de los efectos de la contaminación sobre la salud de las personas, ecosistemas y recursos naturales. Y luego también se ha señalado expresamente que debe ampliarse la cobertura y mejora de los servicios de saneamiento básico, ¿no?, que son temas propios del ámbito del sector saneamiento, ¿no? No solo tener más servicios, sino que estos sean de buena calidad. Promover la inversión en infraestructura de saneamiento básico y de tratamiento y reuso de aguas residuales, ¿no?, la necesidad esta que les menciono, de tener también paralelamente el tema del
tratamiento y, de ser posible, también el reuso. La Organización Panamericana de la Salud promueve, sobre todo de los desagües de carácter doméstico, aunque sabemos que siempre viene dentro de eso de los industriales, pero básicamente los desagües orgánicos, domésticos, tienen un alto potencial orgánico y por tanto, después de un sistema de un tratamiento mínimo, son como una suerte de aguas con nutrientes naturales para la agricultura, ¿no? Debería entonces pensarse en su utilización, en su reuso para fines agrarios, porque de esa manera ya se evita el agricultor tener que ponerle mucho agroquímico, de alguna manera, ¿no?, darle ese componente orgánico a la actividad agraria, de manera artificial, y a veces, como siempre, regularmente se hace. Luego está difundir prácticas para el manejo doméstico del agua y la prevención de enfermedades, impulsar la rehabilitación de los cuerpos de agua afectados por la contaminación. Sabemos que tenemos diversos casos de zonas críticas por contaminación del agua, aplicar instrumentos e incentivos económicos para evitar la contaminación, fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua y el pago por servicios ambientales, que tiene que ver con el hecho de que los servicios ambientales, por ejemplo, del bosque, aguas arriba, que benefician, por ejemplo, a una hidroeléctrica, porque la existencia misma del bosque disminuye la posibilidad de que la hidroeléctrica, que está aguas abajo, se colmate, que se llene de tierra, ¿no?, y baje su productividad, sus años de productividad. Entonces hay un beneficio directo entre la labor de un poblador que cuida del bosque aguas arriba y el beneficio económico, en este caso de titular una actividad de generación hidroeléctrica, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. La siguiente, por favor. El tema del aire está también comprendido en la Ley General, en la Política Nacional del Ambiente, y establecida como política la necesidad de establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas, ¿no? En este caso sabemos que hay investigaciones que han determinado el impacto en salud, en términos económicos, que significa la existencia de la contaminación del aire en las diversas ciudades, y esto es bastante importante. Establecer sistemas de alerta y prevención de emergencias por contaminación del aire. Hay regulaciones sobre esta materia, ¿no? Hay ciertos casos en los que hay episodios de contaminación crítica, aguda, y deben tomarse medidas adecuadas para evitar mayores daños en la población. Incentivar el uso de instrumentos que contribuyan a reducir los niveles de contaminación atmosférica, ¿no?, por las diversas fuentes. Identificar y modificar prácticas operativas y consuetudinarias inadecuadas que afecten la calidad del aire. A veces se da eso más bien en el ámbito agrario, donde no hay mucha quema de los cultivos. Impulsar mecanismos técnicos normativos para la vigilancia y control de la contaminación sonora y de las radiaciones no ionizantes, ¿no?, que también sabemos que es un problema crítico, sobre todo la contaminación sonora en las ciudades. La siguiente, por favor. El tema de los residuos sólidos. Se señala el mandato, el compromiso de fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, ¿no? Y luego hay todo un desarrollo para los residuos sólidos de ámbito no municipal, que tiene que ver con los residuos de las actividades productivas. La sostenibilidad de estos servicios de residuos sólidos, educación y sensibilización ambiental, promover la inversión en esta materia, modelos de gestión apropiadas para lo que son estos residuos sólidos, la formalización de los segregadores y recicladores, ¿no? Existe una legislación especial sobre esa materia, debe llevarse un registro de estas personas y formalizarlos. El manejo adecuado de los residuos peligrosos por las municipalidades igualmente. Entonces, el tema de los residuos sólidos es otro gran tema importante. La siguiente. Y hay un capítulo específico sobre la calidad de vida en ambientes urbanos, en la Política Nacional del Ambiente, que señala el compromiso de promover el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados mediante acciones de sensibilización, control y conservación de la calidad ambiental, planificación urbana y gestión de entornos saludables, ambientales saludables, ¿no? Finalmente, la idea es que las ciudades sean vivibles y sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque esa es la gran pregunta: ¿hasta cuándo podrá resistir la ciudad el volumen de personas, de residuos, de contaminación del aire, del agua, de los residuos que está generando la ciudad, ¿no? ¿Y qué hacemos para revertir ese proceso? Tenemos que buscar ciudades sostenibles. Fortalecer la gestión ambiental regional y local y ordenar el crecimiento de las ciudades, el tema del ordenamiento territorial, acciones de saneamiento básico y gestión de residuos sólidos,
para asegurar una adecuada calidad ambiental, el tema del control de la contaminación sonora, la conservación y ampliación de áreas verdes urbanas y el adecuado ordenamiento territorial para evitar usos inapropiados de tierras en procesos de expansión urbana. La siguiente. Y luego tenemos ya después de la política, tenemos el siguiente instrumento que ya aterriza un poco más de los temas priorizados en la política, es el Plan Nacional de Acción Ambiental, que fue aprobado mediante un decreto supremo 014 del 2011 del Ministerio del Ambiente y que establece diversos horizontes de tiempo hasta el año 2021. Y entonces ahora veamos esos mismos temas que hemos visto anteriormente, qué está dicho en el Plan Nacional de Acción Ambiental. El siguiente, por favor. Ay, no se ve. Ya, bueno, ese está. El anterior. El anterior ni modo que no se ve, pero la idea es que se han priorizado 7 metas, de las cuales 3 están relacionadas con 1, el tema de aguas, 2, el tema de residuos y 3, el tema de calidad del aire, que son las que vamos a pasar a ver. La siguiente. En aguas, la meta prioritaria es que el 100% de las aguas residuales domésticas urbanas sean tratadas, ¿no? Como decíamos, no es solo cuestión de dar derecho de acceso al agua, sino también tenemos que pensar en el agua residual y el agua residual debe ser tratada. Y al 2021 se esperaría entonces que todas las aguas residuales de ámbito urbano tengan que ser previamente objeto de tratamiento antes de ser devueltas al cuerpo de agua. Y también se señala que el 50% de estas aguas residuales domésticas de ámbito urbano sean a su vez objeto de reuso, ¿no? Como decíamos, no solamente que la lanzo de nuevo al mar, sino busco darle un uso, de repente puede ser para fines agrícolas. Entonces, se han señalado diversas acciones estratégicas. En esta materia, por ejemplo, la primera es asegurar esta cobertura total del tratamiento y reuso de aguas residuales en el ámbito urbano y ampliar su cobertura en el ámbito rural. Y se han establecido diversas metas al 2012, 2017 y 2021 para que progresivamente se pueda efectivamente asegurar llegar a ese nivel del 100% que está señalado como meta prioritaria, ¿no? De aguas residuales domésticas tratadas. ¿En cuánto estamos actualmente? En el ámbito urbano estamos en un 30% aproximadamente a la fecha. Entonces, digamos que estamos cumpliendo todavía la meta en el año 2012, pero la pregunta es, ¿será posible llegar al 100% al 2021? Esperemos que sí. La siguiente. También se establece como compromiso asegurar el control de vertimientos y, como decíamos, las aguas que son tomadas para fines domésticos, luego, naturalmente, van a ser objeto de desuso, por tanto, van a ser aguas residuales, aguas negras que tienen que ser devueltas y estas también deben ser, estas son vertimientos, califican como tales y entonces deben estar adecuadamente controladas. Y en este caso la meta es llegar a que el 100% de los titulares de vertimientos estén autorizados, ¿no? Porque se hace un análisis de la calidad de lo que está devolviéndose y que los cuerpos receptores, es decir, los recursos hídricos, cumplan con los estándares de calidad ambiental del agua. La siguiente. En el tema de residuos sólidos, la meta prioritaria es que el 100% de residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados o dispuestos adecuadamente, y para esos efectos se ha establecido como acciones estratégicas asegurar el tratamiento y disposición final adecuado de los residuos sólidos de ámbito municipal, ¿no? Llegar a que el 100%, como está dicho, de estos residuos sean tratados y dispuestos adecuadamente, ¿no? En realidad son metas bastante altas, ¿no? No es que estamos pensando que la mitad de lo que existe ahora, ¿no? En ambos casos estamos viendo que es el 100%, en este caso los residuos sólidos sean manejados, aprovechados y dispuestos adecuadamente, ¿no? Y hay una adecuada gestión de estos residuos. Igualmente para el 2021. Y a su vez se señala la acción de minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de los residuos sólidos del ámbito municipal, ¿no? Con el objetivo de que el 100% de estos residuos sólidos sean reutilizables, sean reciclados al año 2021. La siguiente, por favor. En materia de aire, el 100% de ciertas ciudades que han sido 13 hasta ahora, ciertas ciudades priorizadas, que son las más contaminadas, implementen sus planes de acción para la mejora de calidad del aire. Hay unos planes integrales que se han elaborado
con participación de los diversos sectores, actores en las diversas regiones, y el objetivo sería que se logre el cumplimiento de esos planes para el año 2021 y se cumplan los estándares de calidad ambiental del aire. La siguiente. Igualmente, mejorar los mecanismos de prevención y control del ruido urbano, es el otro gran tema, el tema del ruido urbano, con el objetivo del 2021 de que el 100% de las capitales de provincia implementen los planes de prevención y control de ruido urbano y cumplan con los estándares de calidad ambiental para ruido, que también existen. Y una última finalidad o acción estratégica, mejor dicho, que es la de ampliar la cobertura de áreas verdes en ambientes urbanos, que tiene que ver directamente con la calidad de vida de las ciudades, ¿no? A mayor porcentaje de áreas verdes por habitante, mayor seguridad de que tendremos una mejor calidad de vida en las ciudades, y en este caso la meta es que el 100% de las capitales de departamento alcancen la superficie de áreas verdes establecida por la OMS, entiendo que es 8 metros cuadrados por habitante, incremento de áreas verdes en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, está puesto ahí específicamente, que está ubicado en Ancón. Entonces, básicamente, ahí termina, creo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, básicamente entonces el objetivo de la presentación ha sido presentarles que en términos de gestión ambiental relacionada con el desarrollo urbano, ¿no?, el desarrollo inmobiliario, urbanístico, ya están establecidas, ya hay un desarrollo en la formulación de hasta dónde queremos llegar. Entonces, primero, conozcamos que existen estas metas, y lo segundo sería trabajemos en lograr que éstas se vayan cumpliendo. El Ministerio del Ambiente hace un seguimiento con los diversos sectores, pero más allá de eso, el tema lo importante es que la población asuma que efectivamente esas sean las metas, y que logremos que efectivamente, que siendo esas metas bastante exigentes, bastante altas para el año 2021, no tengamos que luego prorrogar los plazos para su cumplimiento a los 200 años de la independencia, sino que efectivamente se logre para esa fecha que mejoremos la calidad de vida en los ambientes urbanos. Muchísimas gracias.